Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a dar inicio a la clase de matemáticas. Soy su profesora Gloria Sorto para el curso de octavo grado. Hoy vamos a ver el tema de lo que es el triángulo equilátero. Aplicando el conocimiento sobre las propiedades de congruencia de triángulos isósceles, ahora se va a demostrar que un triángulo equilátero los tres ángulos son congruentes y cada uno mide 60 grados. Tenemos el ejemplo: si el triángulo ABC es equilátero, analice y responda. ¿Cuál es la relación entre las medidas del ángulo A y el ángulo B? ¿Cuál es la relación entre las medidas del ángulo A y el ángulo B? ¿Cuáles son las medidas de los tres ángulos? Solución. Para el inciso A, si el triángulo ABC es equilátero, entonces el segmento AB es congruente con el segmento AC. Por lo tanto, el triángulo ABC también es isósceles. Aplicando la propiedad 1 de triángulos isósceles, se tiene que el ángulo A es congruente con el ángulo C, como observamos en la figura. Si estos dos lados son congruentes, entonces por la propiedad 1 se tiene que estos dos ángulos también son congruentes. Inciso B, como el segmento CA es congruente con el segmento CB, aplicando la propiedad 1 de triángulos isósceles, se tiene que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Si estos dos lados son congruentes, entonces se tiene que estos dos ángulos también son congruentes. Por A y B, el ángulo B es congruente con el ángulo C y el ángulo A es congruente con el ángulo B. Por lo tanto, el ángulo A es congruente con el ángulo B, que es congruente con el ángulo C. Por la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, se tiene que medida del ángulo A más medida del ángulo B más medida del ángulo C es igual a 180 grados. Tenemos que la medida de cada uno de los ángulos son de 60 grados, 180 entre 3, 60. Entonces la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, que es igual a la medida del ángulo C, que son 60 grados. Un triángulo equilátero tiene sus tres lados y sus tres ángulos congruentes. Criterio de congruencia de triángulos rectángulos, conocimientos previos. Triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto y es el de mayor longitud. Catetos son los otros dos lados que forman el ángulo recto. Aquí tenemos lo que es el triángulo rectángulo, tenemos el ángulo recto, los dos catetos. La hipotenusa, que está opuesto al ángulo recto y es el de mayor amplitud, como observan. Tenemos el ejemplo: auxiliándose de la figura, demuestra que los triángulos ABC y DEF son congruentes. Aquí tenemos la figura, el triángulo ABC y DEF son congruentes. Vamos a demostrarlo. Tenemos las afirmaciones y justificaciones. Como afirmación tenemos que el segmento AB es congruente con el segmento DE. ¿Por qué? Por hipótesis. También tenemos que el ángulo P es congruente con el ángulo E. ¿Por qué tengo esto? Por hipótesis. Tenemos que el ángulo C es congruente con el ángulo F. ¿Por qué tenemos esto? Por hipótesis y porque cada uno de ellos mide 90 grados. Vamos a continuar con la demostración. Y tenemos acá que la medida del ángulo A más medida del ángulo B más medida del ángulo C va a ser igual a 180 grados. Tenemos que la medida de B es 50 y la medida de C es 90 grados. Si sumamos ambas medidas me va a dar igual a 140 grados. Entonces la medida del ángulo A va a ser igual a 180. Si estos 140 están sumando, van a pasar a restar. Medida del ángulo A es igual a 40 grados. Con el segundo triángulo tenemos que medida del ángulo D más medida del ángulo E más medida del ángulo F es igual a 180 grados. Medida del ángulo E es igual a 50 grados y medida del ángulo F es igual a 90 grados. Si sumamos los dos, me va a dar igual a 140 grados. Estos 140 están sumando, van a pasar al otro lado a
restar 180 menos 140 me va a dar igual a 40 grados, medida del ángulo D. ¿Por qué tenemos esto? Por la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos del triángulo ABC y del triángulo DEF. 5. Medida del ángulo A es igual a medida del ángulo D y es igual a 40 grados. ¿Por quién? Por paso 4. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por los pasos 1, 2 y 5 y criterio de congruencia ALA. Con este ejemplo se demuestra que dos triángulos son congruentes si la hipotenusa y un ángulo agudo son congruentes respectivamente. Ahora tenemos lo que son los cuadriláteros. Definiciones básicas. En un cuadrilátero se cumple que dos lados son adyacentes y coinciden en un vértice, como observamos en la figura. Estos dos lados son adyacentes porque coinciden en este vértice. Estos dos lados son adyacentes porque coinciden en este vértice. Dos lados son opuestos y no coinciden en ningún vértice. Como observamos acá, este lado es opuesto a este y este de acá es opuesto a este de aquí. Dos ángulos son adyacentes y comparten un lado del cuadrilátero. Este ángulo de acá es adyacente a este porque comparten este lado de acá, pero este ángulo también es adyacente a este porque comparte este otro lado. Los ángulos son opuestos y no comparten un lado del cuadrilátero. Por ejemplo, este ángulo es opuesto a este de aquí porque no comparten ningún lado. Este es opuesto a este de acá porque no comparten ningún lado. Tú eres capaz de hacer cosas maravillosas y únicas. El día de mañana, pues ustedes se van a dar cuenta de todas esas grandes cosas únicas y maravillosas que ustedes son capaces de hacer. Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Tenemos el ejemplo, observa el cuadrilátero ABCD y conteste lo siguiente. ¿Qué lados del cuadrilátero coinciden con los mismos vértices con el segmento AD? Entonces tenemos que los lados son el AB y el DC, que comparten este vértice. AB comparte este vértice y DC comparte este vértice que T. ¿Qué lados del cuadrilátero no coinciden en ningún vértice con el AD? Entonces tenemos que el lado BC no coincide en ningún vértice. ¿Qué ángulos del cuadrilátero comparten un lado con el ángulo A? Entonces con el ángulo A tenemos que comparten un lado el ángulo P y el ángulo D. ¿Qué ángulos del cuadrilátero no comparten un lado con el ángulo A? Tenemos que el ángulo C no comparte ningún lado con el ángulo A. Ejemplo, clasifique los siguientes cuadriláteros por el paralelismo de sus lados. Aquí tenemos la figura. Si observamos, estos de acá no tienen ningún lado paralelo, igual estas de acá no tienen un lado paralelo, estas de aquí tienen un lado paralelo y las demás tienen dos lados paralelos. Las flechitas, este símbolo nos indica que que un lado es paralelo al otro lado. Si tienen dos, también estamos indicando que son paralelas. Solución. Entonces en el grupo 1 vamos a agrupar dos pares de lados opuestos paralelos. En el grupo 2 vamos a agrupar un par de lados opuestos paralelos. Y en el grupo 3 los lados opuestos no paralelos. El cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos se llama paralelogramo. Significa que el grupo 1 es el de los paralelogramos. El cuadrilátero con solo un par de lados opuestos paralelos se llama trapecio. Significa que el grupo 2 es el grupo de los trapecios. El cuadrilátero sin lados opuestos paralelos se llama trapezoide. El grupo 3, entonces sería el grupo de los trapezoides.
La vida no es fácil, pero hay un motor llamado corazón, un seguro llamado fe y un conductor llamado Dios. Si confiamos en Dios, Él siempre nos va a llevar por el camino correcto. Feliz fin de semana, muchos éxitos. Les deseo éxitos en cada una de sus tareas. Que Dios me lo bendiga.